Hola, en este vídeo vamos a explicar cómo debemos actuar para representar un tipo de funciones muy frecuentes, que son las funciones de segundo grado. Funciones de segundo grado que tienen esta fórmula o esta forma general, f de x igual a ax cuadrado más bx más c. Funciones que también se llaman funciones cuadráticas. Podremos encontrarlas escritas de esta forma, poniendo f de x igual a un polinomio de segundo grado, o bien también igual a ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c son los coeficientes y x es la variable independiente. Pues bien, cosas muy importantes que tenemos que saber antes de empezar a representar estas funciones. Pues que las funciones de segundo grado, su gráfica es una parábola. Y una parábola es un tipo de curva que puede tener este aspecto o este otro. Datos importantes para antes de empezar. ¿Cómo sé si la parábola va a ser así, abierta hacia arriba o cóncava, que también llamaríamos? Pues esto es cuando el coeficiente del término de segundo grado sea positivo, sea mayor que 0. En este caso, si el término de segundo grado es mayor que 0, la función va a tener una gráfica abierta hacia arriba. En cambio, si el término de segundo grado es negativo, la función será abierta hacia abajo o convexa. Esto es importante para cuando empecemos a representar, porque si tenemos una idea previa de cuál es el aspecto general de la función, nos ayudará mucho. Entonces, vamos a representar esta función. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, lo más importante, es calcular cuál es este punto. Ese punto, que puede ser el máximo, o en este caso sería el mínimo de la función, a ese punto lo llamamos el vértice de la parábola. Y para calcular el vértice de una parábola tendremos que usar una expresión que nos permita calcular la coordenada x y la coordenada y de este punto para poder situarlos. Entonces, la coordenada x de ese punto se calcula con la expresión menos b partido de 2a, siendo a y b los coeficientes que tenemos aquí. Y la coordenada y de este punto, ¿cómo la obtenemos? Pues introduciendo este valor en la función, haciendo f de lo que nos haya salido antes, menos b partido de 2a. Lo mejor será que lo hagamos con un ejemplo. La función que vamos a representar, este primer ejemplo de función cuadrática, es esta, f de x igual a x cuadrado menos 6x más 8. Vamos a calcular el vértice. Sabemos que tendremos que hacer esta expresión, menos b partido de 2a. Vamos a ver cuánto vale menos b partido de 2a. En este caso, menos b es menos 6. 2 por a, como a es 1, 2. Sé que la primera coordenada del vértice es 3. Como vamos a hacer una tabla de valores, x e y, el primer valor que pongo es el del vértice. Sé que la coordenada x del vértice es 3. Y para saber la coordenada y del vértice, lo que hago es f de 3. El valor de la función cuando x es 3. Pues entonces sustituyo 3 al cuadrado, 9, menos 6 por 3, menos 18, más 8. Esto nos queda 9 menos 18 más 8, menos 1. El punto 3 menos 1 será el vértice de nuestra función. Y ahora, si borramos para poder representarla,
tendré el punto 3, menos 1, por aquí, vértice en 3, menos 1. Es una buena costumbre indicar cuál es el punto que es el vértice. Como ya habíamos dicho que la función era abierta hacia arriba, ya sabemos que tendrá este aspecto. Lo que no sabemos aún es si va a ser muy abierta o muy cerrada. Y para conocer eso es para lo que tenemos que dar valores a x. Y vamos a dar valores a x, y esto es muy importante, que sean cercanos a 3, no vamos a darle valores a x menos 7, ni vamos a dar valores a x 15. Podríamos hacerlo, pero como las parábolas crecen o decrecen muy rápido, nos van a salir valores muy grandes. Así que damos valores cercanos a 3. Vamos a dar cercanos a 3 y unos que sean un poco mayores que 3, podemos dar el 4 y el 6, y unos que sean un poco menores, el 2, justo el que está a una posición, y el 0. Pues entonces, para cada uno de ellos vamos a hacer f de 4, el valor de la función cuando x es 4. 4 al cuadrado, 16, menos 6 por 4, 24, más 8, y nos sale 0. ¿Esto qué quiere decir? Que la gráfica de la función va a pasar por el punto 4, 0. Si hago f de 6, pues entonces 6 al cuadrado, 36, menos 36, más 8, esto se anula, sale 8. Veo que va a pasar por el punto 6, 8. Ya veis, en cuanto que me alejé un poco del vértice, los valores se van bastante arriba. Pongamos que el punto 6, 8, este es el 4, 5, 6, el 6, 8, estará por ahí más. F de 2. 4 menos 12 más 8, 0. La función pasa también por el punto 2, 0. Y f de 0 es el valor más fácil de dar. 0 menos 6, 8. Hacer f de 0 es interesante, es un valor muy fácil de dar, y además viene en el análisis de la función, cuando tienes que analizar la función, entre los puntos que tienes que conocer, para conocer los puntos de corte con los ejes. Entonces, si borramos por aquí, la gráfica de nuestra función la vamos a conseguir uniendo todos estos puntos, de manera que la parábola que nos interesa, en este caso, será algo así. Pasando por los puntos que habíamos dicho. Fundamental, por lo tanto, para representar una función cuadrática o función de segundo grado, lo primero, el vértice, menos b partido 2a para la coordenada x del vértice. Y a continuación, dar valores que estén cercanos a la x del vértice y que sean simétricos, unos a la derecha del vértice y otros a la izquierda, viendo que el valor que se separa uno del vértice hacia la derecha, el 4, y el valor que se separa uno del vértice hacia la izquierda, el 2, siempre tienen el mismo valor, porque esta función es simétrica respecto de un eje que pasaría por el vértice. Lo mismo que los que se separan 3 unidades, el 6 o el 0. Para los dos, el valor de la función es el mismo. Esto nos ayuda a saber si estamos dando bien valores y además a que la gráfica sea simétrica. Si te pones a representar esto y no te salen puntos simétricos respecto del vértice, la gráfica tendrá una pinta que será un churro. Y eso es todo. En otros vídeos te daremos algo más de información a la hora de
conocer datos de una parábola antes de representar.